Hola, buenas noches para todos. Espero que se encuentren súper bien y si no, también lo podemos conversar. Hoy la invitación es para que hablemos un poco de la hipersexualización de la niñez y de la adolescencia. Es un tema que han venido solicitando, del que hemos estado hablando en relación al abuso sexual infantil y que no lo podemos dejar por fuera por muchísimas razones. Y hoy vamos a dedicar un espacio para que hablemos de ello, me cuenten un poco si han tenido esas experiencias y cómo lo han resuelto. Para que podamos empezar un poco mientras las personas se van conectando, yo les voy a contar un poquito acerca de qué es la hipersexualización infantil específicamente, aunque también se presenta en la adolescencia. Y es un poco, es como esa exaltación de la sexualidad como medio de obtención para tener como un mayor valor social, para obtener la atención de las otras personas y que conlleva una preocupación constante por la imagen corporal. ¿Eso qué quiere decir? Que es un fenómeno que cada vez se presenta en mayor medida con nuestros niños cada vez más pequeños, afectando más a las niñas que a los niños generalmente, pero en la actualidad ya es una situación que se ve muy pareja dentro en los niños, en las niñas y también en los adolescentes, indiferente de si son hombres o si son mujeres. ¿Por qué? Porque cada vez se hace más común y más frecuente, además más validador, el hecho de que los niños y las niñas vistan con sensualidad, con ropas de adultos, el niño que no, o la niña que no está en esta tónica o en esta dinámica, suele verse visto como que está pasado de moda, pues qué es lo que le está pasando a los papás porque lo siguen vistiendo así. Entonces viene también un asunto de la crítica con los padres y con los cuidadores. ¿Y a quién no le ha pasado que preguntas y observaciones que me hacían en el Instagram, comprar tacones de princesas a niñas pequeñas, respecto a decir los novios o las novias de los niños cuando son apenas unos chiquiticos de 2 añitos? Eh, Hay algo que se presenta muchísimo en los niños pequeñitos y es que van a tener muchas novias. Y eso nos está hablando de una estructura muy cultural, algo machista, de cómo hemos sido formados, de cómo nos han ido criando y cómo este proceso hace parte de cómo empezamos a ver el mundo y cómo nos relacionamos con él. Entonces, encontramos a niñas cada vez y niños en concursos de belleza, los modelajes, ahora les decía como lo de específicamente lo que escriben ustedes del reggaetón, pero no es el único género que empezamos a ver que cada vez en las piñatas ya no se ponga la piñata, como lo decíamos en uno de los live, sino que se ponen otro tipo de canciones, otro tipo de música y que finalmente son las que están escuchando nuestros niños y nuestros adolescentes. Entonces, en principio, eso parece ser como algo focoso, puede ser incluso gracioso y lo empezamos a motivar y si se mueve así o se mueve así, pero definitivamente resulta ser una forma de violencia de los adultos hacia los niños y hacia los adolescentes, trayendo consecuencias bastante negativas en la formación y en la crianza de los niños. ¿Por qué? Porque los niños a esta edad, tan pequeñitos, ellos no están interesados en la sexualidad, ellos están interesados en aprender, en descubrir, en lidiar como con lo que se les está presentando todos los días, aprender un poquito a manejar
emociones y sentimientos, porque entonces a los 2 años hay una queja constante de la pataleta, de que el niño no hace caso, es decir, tiene otras demandas totalmente distintas a empezarnos a pensar que si el niño o la niña tiene que tener una falda en este sentido o un vestido en X sentido, ¿sí? En los últimos años definitivamente está siendo cada vez más común a más temprana edad ver niñas, perdón, maquilladas, con tacones, como nos escribían en nuestras historias. Las series infantiles cada vez son menos vistas y los niños y las niñas cada vez son más envueltos en las redes sociales. Entonces vienen ciertas plataformas que todos conocemos donde cada vez a más temprana edad vemos al niño, vemos a la niña con un dispositivo electrónico, llámese celular, tablet, computador, etcétera, viendo o distrayéndose, entre comillas, y lo pongo entre comillas porque esas no son las formas aún de que un niño o una niña se deba distraer. A esta edad debemos propiciar otro tipo de juegos, otro tipo de encuentros que le permitan al niño aprender a socializar, aprender a relacionarse con el otro. También como papá y mamá o cuidadores estamos haciendo esa tarea de acompañamiento. Es decir, son unas demandas totalmente distintas a los que nos convocan en esas edades. Pero el fenómeno de la hipersexualización definitivamente en ese proceso de poner por encima el aspecto físico sobre otras cualidades del niño o del adolescente, se está invisibilizando como problema. ¿Y por qué se está invisibilizando como problema? Porque cada vez más lo estamos normalizando, incluso terminamos legitimando ciertas conductas, legitimando a través, por ejemplo, de los medios de comunicación, como les venía diciendo, las redes sociales, que pues como es un alcance tan alto, tan amplio, hacemos cambios culturales, cambios sociales, que creemos que son como los actuales y de contexto. Y definitivamente todo ese continuo flujo de información que le estamos entregando a los niños sobre la apariencia, sobre cómo se deben ver, cómo es lo aceptado socialmente, definitivamente nos va a traer que si tenemos niños pareciéndose adolescentes y adolescentes, entonces vamos a tener adolescentes pareciéndose adultos. Entonces es como que les estamos de alguna manera obligando a perder algunas etapas del desarrollo normal y evolutivo de cualquier niño y de cualquier adolescente, porque terminan pareciendo, y para todos en este momento creo que nos hemos encontrado alguna vez con una niña, incluso hay fotos en las aplicaciones y demás de niñas en tacones, que el bolso combine con esto, donde tienen incluso algunas cejas depiladas, los labios maquillados, es decir, empezamos a poner en el contexto normal, comillas, todas este tipo de conductas y todos estos tipos de situaciones que definitivamente pueden hacer que el desarrollo normal, natural de todos nuestros niños y de nuestros adolescentes se vea altamente afectado. ¿Por qué? Porque no, por ejemplo, problemas como alimentarios, ¿cierto? ¿Cuántos problemas cada vez a más temprana edad tenemos con la alimentación de nuestros niños y de nuestras niñas? Porque se quieren ver más delgados, porque se quieren ver muy al prototipo que tenemos socialmente. Entonces, antes era una situación mayormente vista en la adolescencia. Resulta que ahora, lastimosamente, tenemos niños y niñas a más temprana edad con problemas de alimentación, con problemas de ansiedad, con problemas de depresión, con problemas
definitivamente que están afectando su autoconcepto, su autoestima y la forma de relacionarse con el mundo. Antes se pensaba que más o menos en la entrada de la pubertad se empezaba como a tener esos intereses por el novio o por la novia, pero ahora estamos incluso solicitándole a los niños que el niño en guardería que no tenga muchas novias, tiene problemas, le está pasando algo, y terminamos derivando a unos niños con unas necesidades que no le corresponden y que definitivamente nos está trayendo, en lugar de practicar sus actividades normales y cotidianas, un montón de problemas que nos empiezan a implicar dificultades en el desarrollo normal de nuestros niños y nuestras niñas. Ahora, ¿qué también dificultades nos está trayendo? Cirugías estéticas a más temprana edad. No es nuevo que, por ejemplo, regalos de 15 años, que antes era de pronto una fiesta, de pronto un viaje, otro tipo de cosas, ahora tengamos adolescentes que estén solicitando es labios, senos, cola, incluso que tengo una arruguita acá, el botox allá, es decir, nos están demandando cada vez unas, el proceso nos está poniendo en un culto al cuerpo que nos está derivando en problemas cada vez más y más tempranos, anorexia, bulimia, preocupación por estar en el gimnasio, pertenecer a un X grupo para poder valer socialmente algo. Y ese algo es demasiado alto para lo que nos está implicando ese proceso con nuestros niños y con nuestras niñas. Ahora, ¿qué tiene que ver entonces todo esto que les vengo diciendo con el abuso sexual infantil, con el abuso sexual en los adolescentes? Definitivamente, todo esto lo que nos está trayendo es un interés cada vez mayor por conductas sexuales en etapas prematuras. Esto que nos está implicando un riesgo que suele derivar en aproximaciones bastante violentas, y cuando hablo de aproximaciones violentas no necesariamente estoy hablando de violencia física, sino que es violenta en términos de psicológicos por la distorsión tan amplia que se tiene de la sexualidad y de cómo se experimenta esa sexualidad cada vez a más temprana edad, incluso sin ser el momento adecuado para empezar a trabajarlo. Una cosa es que trabajemos y que sea absolutamente necesario desde la primera infancia trabajar todo lo que tiene que ver con la sexualidad infantil frente a reconocer su cuerpo, conocer sus partes íntimas, saber cómo se llaman, cuáles son sus verdaderos nombres y no hablarle con nombres extraños como lo hemos venido conversando o con nombres que no corresponden. Pero otra cosa muy diferente es llevarnos esta situación a una etapa donde pretendemos que nuestros niños, nuestras niñas empiecen a tener conductas hipersexualizadas con otras personas. Ahora, definitivamente a veces es posible detectar ciertas conductas en las relaciones interpersonales que me pueden hacer un llamado de alerta, ¿sí? Pero como cada vez normalizamos más conductas que no son adecuadas o apropiadas para el inicio para la infancia o para el inicio de la adolescencia, se hacen cuestiones sin saber exactamente cómo qué es lo que está pasando, y hay mucho miedo de preguntar. ¿Y por qué suele haber tanto miedo de preguntar? Porque hemos normalizado la conducta. Entonces, como la conducta es normal, el niño y la niña lo que hacen es asumir que deben hacer X o Y cosa, o deben aceptar de esa otra persona X o Y cosa, aunque se sientan incómodos, aunque no les guste o aunque se esté presentando una situación conflictiva con el mismo. En el caso de la hipersexualización, como les decía ahora, eso puede ser una de las violencias
más normalizadas que se están presentando en la actualidad. Exponemos a nuestros niños a riesgos innecesarios, exponemos a nuestros niños a que eso que se dice en las canciones es lo esperado socialmente, porque además las repetimos todo el tiempo. El niño está en un proceso de formación, está haciendo todo un proceso cerebral, donde entonces empieza a hacer un montón de conexiones sinápticas, que eso hace todo un proceso de aprendizaje. Y bueno, acá le estamos diciendo al niño, venga, esta es la forma de hacerlo. Y si no le explicamos y si no le acompañamos, pues posiblemente va a extraer del entorno, de lo social y afuera, las maneras y las formas para tratar de entender a su manera, cada uno de manera distinta, qué es lo que se espera de ellos. Entonces, todo lo que se publica en línea, comentarios, imágenes, videos que se comparten en las redes sociales, definitivamente son de índole público y podemos tener a niños con la necesidad de ser aceptados socialmente, exponiéndose cada vez a más temprana edad. Entonces, no es gratuito que a veces nos encontremos con algunas dificultades de niños y niñas que están enviando fotos desnudos o semidesnudos, adolescentes, y que esto después se convierte, es como una un pequeño puntico en la nieve que va creciendo y después es imposible sostener. Entonces eso es lo que está pasando con nuestros niños y con nuestras niñas, y que nosotros como adultos estamos normalizando a tal punto que se nos puede incluso salir de las manos frente a una situación de riesgo. Los riesgos no solamente están en los procesos, en estas aplicaciones digitales, los riesgos están en la calle, en la casa, en lo que hablamos como adultos y lo hablamos delante de nuestros niños, en lo que vemos, ¿cierto? ¿Qué tipo? Que en la novela, que en la televisión, que en la película, en donde sea. Todo el tiempo nosotros podemos estar exponiendo o no a los niños a conductas de riesgo. Hay una de las cosas que se presenta muy habitualmente frente a las situaciones de hipersexualización, y es que se empieza a pensar de manera errada que cómo nos vemos, la forma en que nos vemos, es lo que nos va a dar éxito en la vida. Entonces está vinculado absolutamente a una imagen que puede crearse totalmente distorsionada ante la mirada propia y ante la mirada de otros. Eso que por ejemplo, puede generar falta de autonomía, dificultades en el desarrollo personal, saltarnos etapas del desarrollo vital, si bien las etapas del desarrollo vital no son unas etapas como 1, 2, y si no están en 2, entonces no son rígidas, no son cerradas. Sí es necesario que el niño y la niña puedan transitar, incluso el adolescente pueda transitar por su adolescencia de una manera propia. No todos transitamos, todos fuimos niños, todos fuimos adolescentes, y no todos la afrontamos y no todos la transitamos de la misma manera. Así que definitivamente suponer como una imposición de lo que la sexualidad espera y de lo que el mundo nos espera es lo que nos ha traído bastante dificultades en situaciones de riesgo con nuestros niños y nuestras niñas en casos de abuso sexual infantil. Ahora, si los niños y las niñas, por ejemplo, empiezan a identificar que solamente reciben atención si tienen el pelo de una manera X, si se ponen cierta ropa, si su aprobación está dada únicamente por las personas con las que se esté relacionando. Entonces, eso cada vez lo que va a hacer es alejarlos de su propia realidad, hacer una desconfiguración de lo que ha venido él elaborando o ella, y lo que hace es distorsionar
todo lo que se trae socialmente para generar su personalidad, porque es que están en proceso de desarrollo y en el proceso es donde todos definimos nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es siempre buscar encajar en algo, encajar con alguien, encajar en un grupo, encajar incluso, encajar en las familias. Es muy complejo cuando nuestros niños y nuestras niñas ni siquiera se sienten que hacen parte de su propia familia porque no son lo esperado, de alguna manera, de lo que los papás y lo que los adultos de allí quieren y pueden ver. Entonces, tener niños y niñas lindos es muy chévere. Claro, vestirlos lindo, ponerlos lindo, peinarlos lindo cuando son sobre todo niñas, que se vistan con ropa bonita, eso es muy chévere. Pero ojo, no podemos caer en que el niño o la niña, si no está de esa manera, si no está en la demanda, si no es capaz de hacer los pasos con la vestimenta y con que nos están mandando en las redes, si definitivamente no tiene esto o aquello, eso es problemático. ¿Podemos hacer cosas? Claro que sí. Siempre podemos hacer cosas como definitivamente no permitir que nuestros niños estén como en burbujas cerradas, porque eso ya es el otro extremo. La realidad existe, todas esas cosas están. No es del todo malo tener redes sociales o del todo bueno, es algo que hay que regular, es algo que hay que acompañar. Frente a la hipersexualización que se hace en los medios de comunicación, en los comerciales, en la televisión y en lo demás, ¿cómo vamos a ser responsables como adultos y acompañar a ese niño o a esa niña cuando nos empiece a hacer demandas que no corresponden a su edad únicamente por el hecho de que los vi en alguna parte o porque se lo está demandando incluso los amiguitos en su guardería o en su escuela? Y definitivamente es ahí donde nosotros somos absolutamente responsables de no generar influencias externas que siempre van a estar, pero que no se le vayan a imponer al niño frente a o a la niña frente a cómo es la manera de, qué es lo que se espera de, ¿cierto? En términos de vestimenta, en términos de personalidad, en términos de forma de ser, de forma de hacer o de forma de pensar. La supervisión es fundamental, definitivamente, qué están haciendo, con quién lo están haciendo, cómo lo están haciendo. Y la supervisión no en términos de volvernos vigilantes o celadores, la supervisión en términos de ser acompañantes de su proceso formativo. Es que eso finalmente como papás, como mamás y como cuidadores es lo que debemos hacer, acompañar ese proceso formativo. Tratar de estimularlos, tratar de generar respuestas a esas demandas que ellos nos hacen de la manera más natural posible en términos de, es que no hay que decírselos todo eh, a ciertas edades, sino qué es lo que les vamos a decir, qué es lo que corresponde decirles, y si está haciendo ciertas preguntas que no corresponden a su edad, pues hay que estar más vigilantes, hay que prestar atención, hay que empezar a revisar qué fue lo que pasó o si está pasando algo o de dónde surgen esas inquietudes, porque las inquietudes de los niños no surgen de la nada. ¿Qué queremos, qué esperamos de ellos? Escucharlos definitivamente es fundamental en esta manera. ¿Cómo estamos transmitiendo los valores que nosotros deseamos que nuestros niños y nuestras niñas tengan? ¿Cuál es el uso que vamos a permitir de las redes sociales? ¿Cómo vamos a fomentar, por ejemplo, que el niño tenga más actividad de juego, más actividad de disfrute, más actividad de interacción, pero no de juego en las tabletas o en el celular? Entre más pequeñitos, menos tiempo, ¿sí? Un bebecito no tiene nada que estar haciendo con un celular. Hace poco me acuerdo en un grupo que ponían algo como de eso respecto
a que el celular que tenía el niño, pues ya lo manejaba a la perfección y que le estaba demandando un celular que tuviera como ciertas características. Entonces surge la pregunta es, ¿el niño necesita un celular? Pues el niño no necesita un celular. El que necesita muchas veces es el adulto para tener a ese niño entretenido en la pantalla. Y después eso lo que nos acarrea son otro montón de dificultades frente a la dependencia que le genera, frente a la ansiedad que puede producirle si le vamos a quitar el aparato electrónico. Muchas veces se generan conductas violentas, agresivas. Entonces, bueno, ahí es donde me refiero a que somos responsables, qué es lo que queremos y qué es lo que esperamos nosotros de los niños y de nuestros adolescentes frente a esas conductas, cómo los acompañamos con todo ese bombardeo constante que hay en la televisión, en las redes sociales, que nos traen todos los días cosas nuevas que no pueden ser invisibles, pero que definitivamente las tenemos que visibilizar de una manera mucho más responsable. Definitivamente no incentivar por ningún motivo las niñas a que usen maquillaje, a que usen ciertos accesorios de grandes, que los haga ver cada vez más adultos. Por ejemplo, en un adolescente, si la chica adolescente a sus 15 años me está pidiendo de regalo, no sé, Botox, si me está pidiendo de regalo una mamoplastia, si me está pidiendo eso, ¿qué es lo que tiene de fondo? ¿Sí? Porque esas demandas y esas necesidades. Entonces, empezar a ser muy, muy responsables con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que esperamos. Preguntarles que si tienen novia o novio, definitivamente no son preguntas que corresponden para la edad. No podemos estar estimulando como adultos que deben verse de cierta manera o de aquella manera, o que si no tiene muchos novios o muchas novias, no va a ser el popular del grupo o alguien no lo va a querer, porque eso lo que genera son un montón de inseguridades que además el niño y la niña no sabe cómo resolver con eso. Acá quiero, sin meterme como en la polémica de ciertos géneros musicales o no, definitivamente debemos evitar fomentar expresiones o bailes con movimiento de tipo erótico sexual. Y no es un misterio ni es un secreto de que existen, y además somos felices publicándolo en las redes sociales porque el niño se mueve así, la niña se mueve así. Venga, no. Y recuerden que todo lo que subamos a las redes sociales es público. ¿Y a quién se lo estamos entregando? ¿A quién le estamos entregando a nuestro niño, a nuestra niña, para que vea ese tipo de cosas? ¿O qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el mensaje que le estamos mandando a los niños, a las niñas y a los adolescentes cuando fomentamos este tipo de expresiones? ¿Bien? Cero besos en la boca. A mí alguna vez alguien me decía, bueno, realmente me lo han dicho muchas veces, me decían, yo a mi niño le doy picos en la boca, pero es que sabe que es la mamá, o saben que es tal persona. Definitivamente los profesionales no, por ningún motivo, no recomendamos besos en la boca, porque los besos en la boca eh, traen, bueno, además de que traen muchas bacterias, la boca hace parte de un órgano sexualizado que tenemos en el cuerpo. Es decir, que nosotros le demos besos a los niños en la boca, le estamos diciendo que es normal, que es aceptado que las personas se den besos en la boca. Y las personas es las personas, ¿cierto? Entonces eso nos puede exponer a que otra persona venga, le dé un beso en la boca a nuestros niños y a nuestras niñas y que ellos lo vean como algo normal que deben permitir. Muchas veces obligamos incluso a los niños, no necesariamente a que los besen en la boca, pero que sí le den un beso a alguien y los niños se sienten supremamente presionados y máxime si es un familiar y es un familiar muy, muy cercano, pero el niño se siente incómodo o la niña se siente incómodo. Nosotros no debemos fomentar, definitivamente debemos evitar este tipo de conductas. A los niños hay que enseñarles qué zonas definitivamente no se deben tocar,
no se deben permitir tocar ni exponer, cómo se llaman, cuáles son sus verdaderos nombres, y que definitivamente el niño o la niña, si se quiere acercar a alguien, sea por voluntad propia, no porque en algún momento va a sentir la pérdida del afecto o del amor de ese adulto. Palabras como, si no me das un beso, ya no te voy a querer, son palabras absolutamente dañinas, son palabras que fomentan el riesgo, son palabras cero protectoras. Entonces lo que tenemos que irnos es para nuestro lado. Vamos a ser muy protectores, vamos a ser muy cuidadores, y como vamos a ser muy protectores y muy cuidadores, eso tiene que ver con que las personas adultas que de pronto fueron criados bajo otras lógicas y otras dinámicas, puedan comprender que el niño, la niña y el adolescente cada vez es más claro, pero también a veces me cuesta mucho, si ha venido en un proceso de formación en este sentido, donde se le diga, está bien si no lo quieres besar, está bien si no lo quieres abrazar, saluda, ¿cierto? Cómo enseñarle a saludar de manera adecuada, pero que no esté obligado a presionarlo a generar su cuerpo un contacto con el otro, porque definitivamente son situaciones que que nos llevan a un riesgo alto frente a los hechos de abuso sexual. Y recuerden que el lugar donde más se presentan lastimosamente los actos de abuso son dentro del hogar. Así que quienes ejerzan el cuidado, la protección, la tutela, la custodia de un niño o de un adolescente, pero ojo, es una responsabilidad de todos como seres humanos, como personas garantes de derechos, orientar y supervisar a nuestros niños. Acuérdense lo que les decía ahorita de la supervisión. Restringir ciertos tipos de conductas o ciertos tipos de atenciones o de hábitos que pueden estar generando los niños frente a conductas hipersexualizadas. Definitivamente no exponerlos por ningún motivo a alguna situación como que les ponga en riesgo su percepción o su integridad personal, o que sea contrario a esos derechos que tienen por el hecho de ser persona, por el hecho de existir. Ahora, tenemos una protección especial por los niños y las niñas y los adolescentes, pero como seres humanos, por el solo hecho de existir, debemos generar esa protección. Y recordemos que toda la información que reciben nuestros niños y nuestras niñas, desde chiquiticos, desde su primera etapa del desarrollo, va a generar todo un desarrollo físico, emocional y psicológico de lo que va a ser su adolescencia y su adultez. Por eso les decía ahorita que para muchos adolescentes no es tan sencillo a veces también denunciar situaciones de abuso, de riesgo, de tocamientos, de situaciones complejas, molestas, incluso el abuso no solamente con los adolescentes es cuando es cercano, sino también cuando pasan por la calle y les dicen un piropo inadecuado. Entonces no saben a veces cómo sortear eso, porque se han aprendido que frente a eso es normal, que los hombres o las mujeres hacen eso, que no se tendrían por qué molestar, y eso va escalando, va escalando, va escalando, a veces a puntos que definitivamente se ocurren hechos supremamente lastimosos para nuestros niños, y que ya nos toca irnos a ámbitos legales que no le van a restablecer ni la honra, ni el daño psicológico, ni el daño moral, ni el daño emocional, pero que entonces ya toca intervenirlos desde un lugar distinto. Y esto no es para pensarnos, ay, es que yo como papá o como mamá o como cuidador tengo la culpa. Todos somos responsables, todos somos responsables del cuidado y de la protección de nuestros niños. Y definitivamente el factor protector número uno que pueden tener nuestros niños es una relación cercana, una relación de escucha, es decir, tener los oídos totalmente abiertos todo el tiempo, que ellos se sientan en confianza con nosotros para decirnos y para contarnos todo lo que les está sucediendo. Así que
Si no veo por acá como preguntas, los invito a que se sigan conectando en nuestros próximos live. Seguiremos hablando de estos temas de acuerdo a el cronograma pues, que hemos venido trabajando, y definitivamente si tienen preguntas, dudas o inquietudes acerca de la hipersexualización infantil y cómo esto es un factor de riesgo, o tienen alguna otra pregunta de algún otro tema que esté relacionado, escríbanos, coméntenos, y si les gusta, compártanos para que otras personas también se enteren de que en Mesane Salud Mental Integral estamos hablando del cuidado y de la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Feliz noche.